Bueno, vamos a buscar todos los huevos de Pascua. Muy bien. Sirve para hablar con la gente. Cuando tenés mucho frío, lo usamos para cubrirnos. Compré 2 para subir, poner poder leer. Compré 2 para poder subir más, poner y leer. Bien. No te compré. Uno más quedó en un lugar de que tendría que haber salido. Y por último, algo que está en algo que tiene tu personaje, no es tu personaje favorito. ¿Qué te que ver un personaje favorito yo? Mario, no sé, fíjate, ¿te ayudo? Muy bien, eso. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Puedo comer uno? Sí. Adiós. Adiós.